Continuamos con la explicación del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia Católica. Bien, decíamos que Jesús pudo prever su muerte a tenor de que él conocía bien el mundo judío en el que se estaba desenvolviendo y sabía cómo estaban siendo interpretadas sus acciones y sabían cómo podían ser interpretadas pues desde una concepción incorrecta, ¿no? Desde una interpretación incorrecta de los textos del Antiguo Testamento. Él podía prever que su vida era el camino hacia la cruz, como también pudo observar en su primo Juan Bautista. Bien, pero no solamente por lo que él pudo prever a tenor de lo que veía a su alrededor, sino qué dijo él explícitamente de su muerte, porque él también tenía una conciencia como hijo de Dios que era. Bien, por esa visión beatífica que él tuviese como el hijo de Dios, en la que el Padre le había revelado lo que tenía que revelarle para cumplir su misión, esa conciencia como hombre, que era esa conciencia humana que él tenía de haber venido a este mundo a cumplir la voluntad del Padre. No solo es por lo que él vio a su alrededor, sino también porque él tenía un contacto y una unión con Dios Padre en la que él le había revelado, ¿no? Le había revelado, pues, especialmente aquello que era más necesario para cumplir con su misión de salvación. Bien, ¿qué dijo, pues, Jesús de su muerte? Podemos distinguir dos cosas. Por una parte hay alusiones veladas, ¿no? Alusiones que parece que no está dicho así explícitamente, pero son muy, muy claras. Esas alusiones veladas tienen mucha importancia. Son quizás desde el punto de vista de la demostración de lo que Jesús pensaba de su muerte, son textos importantísimos, porque nadie podrá decir que esas alusiones veladas han sido inventadas por la comunidad cristiana o por los evangelistas. Si alguien va a inventarse un texto y lo pone en labios de Jesús, pues lo inventa de una manera que quede muy claro, muy claro. Si la alusión es velada, es un signo inequívoco de que fue dicha por el mismo Jesús, es un criterio de historicidad de los evangelios. Bueno, pues, por ejemplo, una alusión velada es cuando Jesús, hablando con sus discípulos, dice, le han interrogado sobre el sentido del ayuno, porque sus discípulos no ayunan, porque los otros ayunan, y hablando de otro tema distinto, que no están hablando del tema de su pasión, él responde, ¿pueden acaso ayunar los amigos del novio mientras que el novio esté con ellos? Ya llegarán días en que les arrebatarán al novio y entonces ayunarán. Fijémonos que hablando del tema del ayuno, Jesús hace mención a su pasión. Él es el novio y el novio va a ser arrebatado, que la palabra arrebatado evidentemente hace referencia a un hecho violento, a un hecho violento. Aquí, por ejemplo, Jesús, de una manera velada, da a entender de que él tiene conciencia de su pasión. Él es el novio, los discípulos están en torno a él. Cuando él sea arrebatado, los discípulos ayunaremos, porque Jesús nos ha sido arrebatado. Y el ayuno será como un signo de que esperamos de nuevo poder vivir la intimidad plena con Jesús en el cielo. Otro texto, por ejemplo, cuando Jesús habla de sí mismo como el buen pastor, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas, pues cualquier judío sabe que esta imagen está entroncando con la imagen del pastor del Antiguo Testamento, donde en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 7, dice, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Evidentemente ese texto de heriré al pastor y se dispersarán las ovejas tiene una clara referencia a la pasión de Jesucristo. Es un texto velado. Otro texto velado es ese que Jesús dice, con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia hasta que se cumpla. Jesús pues llama a su muerte, a su pasión, les llama con la imagen de bautismo, un bautismo, el bautismo de su muerte. Es un bautismo, una forma de hablar de su pasión de una forma velada. Cuando él dice, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Otra referencia velada a su pasión. Son pues muchos los textos evangélicos que salpican todas las páginas sagradas en las que se hace referencia a la conciencia que Jesús tenía de su destino, de cuál era la misión por la que el Padre le había enviado a nosotros. Pero es que además de estas alusiones veladas,
implícitas, podríamos decir, ¿no? Hay unas predicciones explícitas en las que Jesús claramente aborda ese asunto, que son tres. Hay tres pasajes, tres predicciones que están en los evangelios sinópticos, ¿no? En las que se dice y se insiste. Jesús ya coge aparte, porque a veces Jesús sería consciente de que estas alusiones así veladas, cuando él hablaría de que con un bautismo tengo que ser bautizado, o podéis beber el cáliz que yo he de beber, bien, ¿acaso pueden ayunar los amigos del novio? Se les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. Los discípulos, bueno, pues entenderían, pero no del todo, no del todo. También Jesús llegó a coger a sus apóstoles, a sentarlos delante de él y a hablarles así directamente, de una forma en la que no podía haber confusión. Y fijaros, por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, con qué claridad Jesús hace las tres predicciones de su pasión. La primera está en Marcos 8:31. Allí dice: y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Esa es la primera predicción. Tan clara fue que, como explicamos en otro programa, provocó el escándalo de Pedro, que le tomó aparte y le reprendió: eso no te sucederá a ti. Y es cuando Jesús le dice: apártate de mi vista, Satanás, que tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. En el capítulo siguiente, en el capítulo 9, también en el versículo 31, se hace la segunda predicción de la pasión, y dice: y saliendo de allí, iban camino por Galilea. Él no quería que se supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Quería cogerles aparte, pues, ¿no? Quería tener una intimidad, no quería que se supiese, y estaba a solas con ellos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los 3 días de haber muerto, resucitará. La tercera predicción, que está en Marcos 10, en versículo 32, 10:32 dice: iban subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán, y a los 3 días resucitará. Bien, por lo tanto, Jesús, como hemos dicho, no solamente pudo prever su muerte a tenor de los signos que estaba viendo a su alrededor, a tenor del escándalo que se estaba organizando, ¿no?, sino que también él tenía una conciencia clara que la fue poco a poco revelando, la fue desvelando, especialmente a sus más íntimos. Posiblemente a aquellos que no eran tan íntimos suyos les hablaba en alusiones veladas, y cuando estaba en la intimidad con sus apóstoles, ya solo ante ellos les hablaba claramente de cuál era su vocación, cuál era su misión, para qué había venido a nosotros. Bien, eso es lo que Jesús dijo de su muerte, y es importante que, dando un paso más, pues meditemos sobre qué sentido dio Jesús a su muerte. Dado que él pudo prever esa muerte, pues es lógico que él le diera un sentido entroncado con la revelación bíblica. Difícilmente Jesús iba a vivir algo tan importante en su vida sin que tuviese un sentido en relación con la vocación que el Padre le había dado. Bien, la muerte de Jesús entronca, se enmarca con lo que se llama el martirio de los profetas. Recordemos, por ejemplo, para que entendamos lo que es esto del martirio de los profetas, que en el Antiguo Testamento muchos profetas habían sido mártires. Por ejemplo, cuando Jesús llega a su tierra, llega a su pueblo, y ante la incredulidad de los suyos, él se interpretó a sí mismo como el profeta que no es aceptado por los suyos. Solo en su tierra y entre los suyos es rechazado el profeta, ¿no? Dice Marcos 6, Marcos 6, versículo 4, lo vamos a leer. Un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos, y se maravillaba
de su falta de fe. Es decir, Jesús era consciente de que los profetas habían sido mal recibidos, especialmente en su lugar natal, pues porque el orgullo humano siempre tiende a rechazar a aquel que es muy, muy conocido. Fijémonos que de esta expresión de Jesús ha derivado también un refrán, ¿no? En el refranero castellano: nadie es profeta en su tierra. Del Evangelio hay muchos refranes castellanos, ¿no? que tienen esa especie de sabiduría cristiana tomada del Evangelio. Nadie es profeta en su tierra. Jesús también liga su destino al destino de Juan Bautista. Tenemos, por ejemplo, este texto de Lucas 13, versículos 32 y 33, cuando los fariseos vienen a decirle a Jesús que Herodes le amenaza de muerte. Él contesta: ¿y si decirle a ese zorro, yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana, y al tercer día soy consumado? Pero conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Fijemos en este texto, ¿no?, en el que él tiene conciencia que un profeta tiene que ir a Jerusalén. No cabe que un profeta, todavía no ha llegado el momento de Jesús, todavía no ha llegado ese momento, ya llegará. No cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Además, fijaros bien: yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Creo que es otro de esos textos, ¿no?, que de una forma velada y hasta, yo diríamos, también explícita, ¿no?, Jesús está claramente hablando de cuál es la vocación para la que ha venido, y él da una interpretación, ¿no?, un sentido a su muerte. Jesús no vivió su muerte como un sinsentido, le dio un sentido pleno. En polémica con los fariseos, les llegó a decir una frase provocativa, como la siguiente: colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Fijaros qué frase tan clara, ¿no?, en la que estando es en Mateo 23, versículo 32. Bien, vamos a este texto, en esta especie de polémica que está teniendo con ellos. Fijaros lo que llega a decir, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos tenido parte con ellos en la sangre de los profetas. Con lo cual atestiguáis contra vosotros mismos que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Es una frase provocativa, en la que dice: vuestros padres mataron a los profetas y vosotros me vais a matar a mí. Mi destino es el destino de los profetas, que han predicado la palabra de Dios y por eso han sido molestos. En el fondo también hay una velada referencia a la parábola de los viñadores. Aquel dueño de la viña que primero envió a sus criados para cobrar los réditos de la viña, y los criados fueron maltratados, fueron apedreados, y al final dijo: bueno, voy a enviar a mi hijo lo respetarán. Y resulta que su hijo también dijeron: mirad, que viene el heredero, lo matamos y nos quedamos con la viña. Es una referencia velada. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Vuestros padres, vosotros vais a hacer conmigo lo que vuestros padres hicieron con los profetas. En resumen, Jesús dio un sentido. Jesús era consciente del sentido que tenía su muerte, que engarzaba totalmente con la espiritualidad propia del profeta. Jesús es el profeta, el enviado del Padre. Todos los profetas precedentes no hacían sino prefigurar, estaban como adelantando al verdadero profeta Jesús, aquel que no únicamente era portador de la palabra del Padre, sino que él mismo era la palabra que estaba siendo anunciada al mundo. Alabado sea Jesucristo.